Bienvenidos a otra presentación de experiencias y prácticas profesionales 2. Mis cordiales saludos. La presente unidad de estudio plantea la planificación educativa para ser empleada en forma cotidiana como herramienta de orientación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La planificación de proyectos áulicos es una tarea imprescindible para los docentes como instrumento para la organización de la propia práctica. Cuando un docente planifica su clase, necesita reflexionar y tomar decisiones sobre los objetivos, contenidos, materiales didácticos, metodología, evaluación, bibliografía, entre otros, para evitar la improvisación y de esa forma anticipar lo que sucederá en el desarrollo de la clase, otorgando rigurosidad y coherencia a la tarea pedagógica. La función de la planificación garantiza que el profesor pueda dirigir de manera científica el proceso de enseñanza-aprendizaje y por consiguiente el logro de los objetivos propuestos. La planificación didáctica es el modo de organizar el proyecto de enseñanza-aprendizaje abordando el estudio de una situación problemática que favorezca la construcción del aprendizaje. Implica relación con la realidad e interés de los alumnos, que los alumnos se involucren plenamente. Esto supone construcción de aprendizajes significativos en torno de diversos contenidos y la participación de todo el grupo de estudiantes. ¿Cómo planificar una clase para nuestros alumnos? Paso 1. Los objetivos de aprendizaje. Para especificar objetivos de aprendizaje de los estudiantes, se debe responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema de la lección? ¿Qué quiero que los estudiantes aprendan? ¿Qué quiero que entiendan y sean capaces de hacer al final de la clase? Una vez que se tengan claro los objetivos de aprendizaje de la clase, se debe clasificarlos en función de su importancia. Considerar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los más importantes conceptos, ideas o habilidades que quiero que los estudiantes sean capaces de entender y aplicar? ¿Por qué son importantes? Paso 2. ¿Cómo desarrollar la introducción? Una vez que se tengan los objetivos de aprendizaje en orden de importancia, se debe tener presente el diseño de las actividades específicas que se va a utilizar para presentar el tema a los estudiantes. Considerar las siguientes preguntas al planificar la introducción. ¿Cómo puedo comprobar si los estudiantes saben o no saben sobre el tema? ¿Cuáles son algunas ideas comúnmente aceptadas sobre ese tema que los estudiantes podrían estar familiarizados? ¿Qué voy a hacer para introducir el tema? Paso número 3. Planificar las actividades específicas de aprendizaje. Al planificar las actividades de aprendizaje, estimar la cantidad de tiempo que pasa en cada uno. Estas preguntas podrían ayudar a diseñar las actividades de aprendizaje a utilizar. ¿Qué voy a hacer para explicar el tema? ¿Qué voy a hacer para ilustrar el tema de una manera diferente? ¿Cómo se puede involucrar a los estudiantes en el tema? ¿Cuáles son algunos ejemplos de la vida real, analogías o situaciones relevantes que pueden ayudar a los estudiantes a entender el tema? ¿Cómo ayudar a los estudiantes a comprender mejor el tema? Fase 4. Plan para comprobar la comprensión. Una vez que se haya explicado el tema, es necesario comprobar la comprensión del estudiante. ¿Cómo saber qué han aprendido los estudiantes? ¿Qué preguntas voy a pedir a los estudiantes para comprobar la comprensión? Pensar y decidir sobre el equilibrio entre cubrir el contenido, la consecución de los objetivos de aprendizaje y la garantía de que los estudiantes entiendan. Fase 5. Desarrollar una conclusión. Ir sobre el material cubierto en clase con un resumen de los puntos principales de la lección. Esto se puede hacer de varias maneras, como la elaboración de síntesis y reflexiones argumentativas, prácticas demostrativas, entre otros, que permitan advertir los avances o resultados del aprendizaje en el estudiante. Fase 6. Crear una línea de tiempo realista. Reducir los objetivos a 2 o 3 conceptos claves
ideas o habilidades que desea que los estudiantes aprendan. Estimar la cantidad de tiempo de cada una de las actividades. Planificar unos minutos al final de la clase para responder a cualquier pregunta que quedan y para resumir los puntos principales. Ser flexible, estar listo para ajustar el plan a las necesidades de los estudiantes. Al presentar el plan de la lección, hacer que los estudiantes conozcan lo que van a aprender y hacer en la clase. Esto ayudará a mantenerlos más comprometidos en su aprendizaje. Se puede compartir el plan de clase escribiendo un breve programa en la pizarra o diciendo a los estudiantes de forma explícita lo que van a aprender y hacer en clase. Un plan de lección puede no funcionar tan bien como se esperaba debido a una serie de circunstancias externas y uno no debe desanimarse. Sucede incluso a los maestros más experimentados. Tómese unos minutos después de cada clase para reflexionar sobre lo que funcionó bien y por qué, y lo que podría haber hecho de otra manera. En conclusión, para ser eficaz el plan de clase no tiene por qué ser un documento complejo que describa cada uno y todos los escenarios posibles en el aula. Tampoco tiene que anticipar la respuesta o la pregunta de cada uno de los estudiantes. En su lugar, se debe proporcionar un esquema general de los objetivos de aprendizaje y los medios para llevarlo a cabo. Ahora bien, en relación a los tipos de planes podemos mencionar, en primer lugar, el plan analítico, que consta de los siguientes elementos: la identificación, en la cual se menciona la asignatura, el curso, la sección, localización, modalidad, tema, duración, fecha, profesor. Las capacidades, que se define como un proceso a través del cual todos los seres humanos reunimos las condiciones para aprender y cultivar distintos campos del conocimiento. Indicadores. Los indicadores son enunciados que describen indicios, pistas, conductas, comportamientos y señales observables y evaluables del desempeño de los estudiantes. Permiten apreciar externamente lo que sucede internamente en el estudiante y son referentes que sirven para valorar el desempeño de los mismos, describiendo el logro de capacidades y actitudes en diversos niveles. Para la elaboración de indicadores se considera lo siguiente: acción más contenido más condición. Acción, ¿qué hace el estudiante? Contenido, ¿qué es lo que hace en concreto? Condición, ¿cómo lo hace? Ejemplo, analiza una historia logrando identificar la idea central del tema. Los indicadores se clasifican en conceptual, actitudinal, procedimental. Contenidos conceptuales son objetos de conocimiento referidos a datos, hechos, conceptos y principios. La actividad que requieren por parte del alumno es esencialmente intelectual. Contenidos actitudinales. El objeto a incorporar está constituido por actitudes, valores y normas. Hacen referencia a los aprendizajes vinculados a las dimensiones ética y social. Contenidos procedimentales. El objeto a conocer es una destreza, una habilidad o una estrategia. Para aprenderlos, el alumno deberá disponerse a hacer algo, a realizar un procedimiento. Para redactar los contenidos, se deberá tener en cuenta que cada contenido se formula en una única oración clara, sintética y breve. En ella se expresa directamente el contenido que se desea enseñar sin realizar ningún otro comentario o explicación ulterior. Una vez enunciados los indicadores, se menciona el contenido o tema, los subtemas, luego se describe las situaciones de enseñanza, aprendizaje y evaluación, teniendo en cuenta el inicio, en la cual se pueden desarrollar actividades lúdicas o dinamizantes, recuperación de conocimientos previos, conflicto cognitivo. El desarrollo, se describe los métodos, contenidos o capacidades, valores y estrategias didácticas. El cierre, se
se detallan los criterios de evaluación que se pretende llevar a cabo. Posteriormente a las situaciones de enseñanza, aprendizaje y evaluación, se menciona las técnicas de enseñanza. Las estrategias didácticas se redactan para dar cuenta de la manera en que el docente piensa plantear la clase. Luego se menciona los recursos auxiliares, ese listado de materiales que se precisarán para la implementación de las estrategias didácticas y las actividades programadas. Asimismo se menciona los instrumentos de evaluación y las fuentes de consultas. Un plan sintético consta de las siguientes partes: la identificación, en donde se menciona la asignatura, el curso, sección, localización, modalidad, tema, duración, fecha, profesor. Luego se mencionan las capacidades, los indicadores, las situaciones de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y posteriormente las fuentes de consultas. La planificación modelo T es un tipo de planificación que se estructura en 4 secciones: capacidades, destrezas, valores, procedimientos y estrategias. Se inserta tanto en el modelo cognitivo como en el constructivista y permite abarcar todos los aspectos importantes de una planificación. Secuencia de la planificación educativa. Se parte de los planes y programas de asignaturas para la elaboración del plan anual. Posteriormente se puede realizar un plan trimestral y luego un plan semanal. De esta manera se establece una guía que permite orientar al docente y brinda una sensación de seguridad a los estudiantes, además de entregar un claro sentido de propósito y dirección a la clase en su conjunto. Como consecuencia de todo lo expuesto, se puede enfatizar que el proceso de la preparación de la clase, o sea, la planificación, es una tarea y condición imprescindible para los profesionales de la educación. Se hace indispensable dedicarle el tiempo necesario a dicho proceso, ya que de ello dependerá el éxito o fracaso del proceso de enseñanza-aprendizaje. El punto de partida en el proceso de la elaboración del plan de clase es el diagnóstico integral, considerando desde luego las necesidades específicas del contexto sociocultural de los estudiantes. En el diseño de la planificación de clase es imprescindible considerar los objetivos como eje transversal de la clase y articular de manera sistémica a los contenidos, métodos y procedimientos, recursos y medios didácticos, las formas de organización y los criterios de evaluación respectivamente. La realidad educativa exige la preparación y actualización constante de los docentes desde la revisión de los nuevos paradigmas que garanticen a los educandos a aprender de manera autónoma. El desafío de la educación del siglo XXI es que los estudiantes aprendan a aprender, es decir, brindar las estrategias básicas para que los estudiantes descubran el conocimiento de manera creativa y poner en el centro de toda actividad docente a la planificación consciente de las acciones educativas que favorecen el desarrollo integral de la personalidad de los estudiantes. De esta forma concluimos lo relacionado a la planificación educativa. Cualquier duda que tengan lo pueden manifestar en el grupo de WhatsApp o solicitar una reunión por videollamada antes de acceder al formulario de evaluación correspondiente a esta unidad de estudios. Me despido de ustedes deseándoles éxitos y hasta la próxima entrega.